venía manejando con mis presentaciones, donde hablaba mucho el tema del origen del lavado de dinero, qué es el lavado de dinero, cuáles son sus etapas. Quise darle un giro porque bien ya hace un año, bueno, hace un poco más de 2 años acá en León, Guanajuato, que estuvimos viendo este tema. Por ahí ya comentamos las etapas, también tuve la oportunidad de estar en un congreso internacional en Sinaloa que nos tocó organizar, también ya hablé mucho sobre esto y quise darle un giro, porque bien es parte, y lo he escuchado sobre todo en muchos ponentes, y me consideraba yo uno de ellos, donde empezamos a mencionar mucho el tema del lavado de dinero, sus aristas, empezamos a intimidar también a la audiencia, y no en mala onda, ¿no? Sino en el plan de lo que nosotros teníamos de información y lo que queríamos difundir, pero también pues nos damos cuenta que mucho del tema del blanqueo de capitales, cuando uno quisiera pensar de que va dirigido y que en sus orígenes a nivel internacional y a nivel nacional primordialmente fue ubicado, fue con el objetivo de detectar todas las operaciones primordialmente de narcotraficantes, de terroristas, de secuestradores, y uno diría, ok, qué padre está la idea y qué bonita, ¿no? Como cuando uno entra a la universidad y dice, qué bonita es la teoría, y te das cuenta que en la práctica es un mundo diferente. Yo cuando empecé con esto me decía, pues qué bonito, qué padre que se empiece a atacar estos temas como el narcotráfico, se empieza a atacar el terrorismo, vamos a acabar con la delincuencia en México, todos estos ladrones, secuestradores, pues qué padre, ¿no? Se escucha filosóficamente muy bonito que al final se vaya a empezar a regular, se vaya a atacar todas estas actividades ilícitas, pero cuando uno se va adentrando cada vez más a estos temas, te das cuenta que realmente a quien se le está golpeando hoy en día es al empresario, y que no solo en México, sino a nivel internacional, los países, el tema del combate al blanqueo de capitales, al delito de lavado de dinero, va con fines meramente intimidatorios para efectos políticos y para efectos fiscales de recaudación. Entonces es ahí donde dice, oye, ¿qué onda con la teoría, con la filosofía, con lo que me platicaban los profesores, lo que leí en los libros tan bonito que se escuchaba, que íbamos a ir sobre estas actividades ilícitas del narcotráfico, del secuestro, de los robos y demás? Y das un giro y te das cuenta que en la práctica van sobre los empresarios, van sobre temas políticos, de que vamos sobre un adversario político. Te das cuenta que mientras más te metes, te das cuenta que hay un tema de corrupción muy fuerte, que no viene de este sexenio, sino que viene de varios sexenios, en donde dices, pues, ¿qué está sucediendo en México? ¿Qué está sucediendo a nivel internacional? Y al final te das cuenta que los grandes capitales son los que mueven el mundo, el poder es lo que mueve el mundo. Entonces, básicamente lo que voy a intentar con esta presentación es de sustentar esta hipótesis que les estoy dando con varios argumentos, y lograr detectar que realmente todo esto se está utilizando con fines intimidatorios, con finalidades de fiscalización y de recaudación, y cómo está impactando hoy en México, ¿no? Porque muchos también ahora en las últimas pláticas que he dado de reformas fiscales, muchos pensaríamos que tal vez hay poca o muy baja recaudación con todo esto de la pandemia y del COVID, cuando realmente no, las cifras de recaudación han sido muy altas, se le ha pegado o se ha logrado recaudar de los grandes contribuyentes. Entonces es luego muy interesante hacer todo este análisis y ver que hay por ahí una vertiente o un factor muy importante como es el combate al blanqueo de capitales y cómo se está utilizando esta herramienta, o bueno, ahora herramienta de herramientas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos a iniciar con esta conferencia. Pues quise no dejar como de lado, para quien no haya tenido la oportunidad de adentrarse en los temas del blanqueo de capitales, qué es el blanqueo de capitales, y me gusta luego ejemplificarlo con esta lámina, porque nos habla de las etapas. Dice, bueno, al final, ¿qué debe haber en un blanqueo? Para que haya un blanqueo de capitales, bueno, la primera etapa es una actividad ilícita. Es claro, ¿no? Debe haber un robo de hidrocarburos, como lo pongo aquí en el ejemplo, corrupción, contrabando, delito fiscal, ahora la trata de influencias,
el narcotráfico, lo que comentábamos, no secuestros. En una segunda etapa debe haber una colocación, que es, a ver, esa actividad ilícita, ¿en qué lo estoy colocando? O sea, por esa actividad ilícita, ¿con qué es lo que obtengo? Ah, bueno, pues obtengo recurso, que ese recurso puede ser divisas, puede ser en bienes, puede ser en dinero en efectivo. Posteriormente, ¿qué sucede? Pues bueno, hay una transformación. ¿Qué es esto? A ver, ¿cómo transformo el dinero mal habido en dinero bueno? Que es justamente la definición del blanqueo de capitales, que es blanquear el recurso, que es de decir que el dinero malo se convierte en dinero bueno, y para esto la transformación se utilizan varios escenarios. Uno de ellos son los paraísos fiscales, los famosos offshores, los préstamos back to back, los casinos, crear una compañía y decir que viene de ventas al menudeo o al mostrador, etcétera, ¿no? Y posteriormente en la etapa final que nos menciona la integración, que es la compra de activos, compra de bienes, compra de piezas, es decir, ya convertir el dinero malo en bueno con la finalidad de poder disponer de ese recurso y decirle a todo el mundo, yo estoy limpio de todo pecado y ahora sí, ¿qué adquiero con ese recurso de procedencia ilícita? ¿Por qué suena tan interesante estos temas y por qué ha empezado desde hace 3, 4 años bastantes expositores a hablar del tema y por qué se ha dado tanta difusión y también se ha juntado un gran número de auditorio? Bueno, precisamente porque México está catalogado como el tercer país después de China y después de Rusia, como de los más de los más propensos o donde hay, mejor dicho, donde hay un mayor movimiento de blanqueo de capitales. Y bueno, también no suena descabellado, considerando que a México siempre se ha considerado un país donde es muy apto para el tema de la venta de drogas, ¿no? Creo que ese siempre ha sido un estigma que tiene México a nivel internacional y bueno, los datos son fríos y al final no nos dejarán mentir. Después de China y después de Rusia, pues México se ve involucrado en este tipo de operaciones, que también no me cerraría. Estoy de acuerdo en que posiblemente estas cifras también pueden estar por ahí modificadas, pudiera haber ciertos intereses para dejar algunos países, creo yo, importantes que sí lo hacen, pero que no se muestran como lavadores de dinero, y también voy a hablar más adelante sobre eso. ¿Por qué también en México se vuelven interesantes estos temas? Bueno, porque hemos tenido bastantes ejemplos y bastantes escándalos a nivel internacional. Uno de ellos ya muy famoso, o de los más famosos, ha sido que el Deutsche Bank reportó transferencias de Femex Food ligados a escándalos del FIFA Gate. ¿Qué fue el FIFA Gate? Pues fue al final amañar partidos, amañar fechas de partidos, amañar ubicaciones de dónde se iban a realizar los partidos. Entonces, pues al final esto también nos puso en el centro de atención porque pues la Femex Food estaba sobornando y se vio involucrado en el FIFA Gate, y que bueno, yo creo que en estos tiempos es difícil de creer que los deportes no estén amañados, ¿no? Es imposible no creerlo, pero bueno, con estos escándalos se confirma a nivel internacional en donde el deporte se ha visto involucrado aquí en México en este tipo de escándalos. Los misiles iraníes financiados desde México, incluso algo que no nos enorgullece nada, pero aquí en León, Guanajuato, en un domicilio de la zona norte, una de las zonas más privilegiadas de la ciudad, estaba ubicado un restaurante chino, domiciliada ahí una compañía que servía para financiar misiles iraníes. Es una empresa que está constituida aquí, recibía recursos y estaba financiando misiles iraníes, justo aquí en León, Guanajuato. Ahora algo muy sonado en México, pues también la fortuna de Lozoya, ¿no? Todo el recurso que se ocultó a nivel internacional. Incluso les puedo les puedo más bien platicar de una investigación donde en la Universidad de Hidalgo, y justo esto lo comenta el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la Universidad de Hidalgo metieron facturas de empresas del extranjero, facturas de empresas de paraísos fiscales para sacar recurso de la Universidad de Hidalgo, y posteriormente, ya teniendo el recurso en los paraísos fiscales, bueno, se mandaba a otra compañía también situada en otro paraíso fiscal y se logró detectar que la compañía de ese paraíso fiscal, el beneficiario final, era Emilio Lozoya. Entonces, imagínense cuando entra en la Unidad de Inteligencia Financiera a ver estos casos de corrupción y dice, oye, ¿cómo es posible que me estés reportando una deducción en una universidad
y me digas que esta deducción es procedente cuando viene de un paraíso fiscal? O sea, ¿qué tiene? Y por bastantes millones de pesos, ¿no? O sea, ¿qué le estaría comprando una universidad? O sea, busquémosle la forma lógica. ¿Qué estaría comprando una universidad a una compañía en un offshore, ¿no? Una compañía en un paraíso fiscal? O sea, ¿qué servicio tendría que recibir que se justificara por los millones de pesos? Entonces, hasta el mismo Santiago Nieto lo decía, no nos la ponen tan fácil, o sea, ni siquiera la piensan en todos estos mecanismos de corrupción, porque dicen, muy fácil, ves que están